Que les bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 21. Génesis 21, vamos a leer desde el versículo 22 al 33. Génesis 21, de los versículos 22 al 33. El tema para este día es Abraham, un hombre de paz. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Dice: Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por la bendición que nos concedes de reunirnos una vez más y de poder buscar tu rostro juntos, Señor. Te pedimos que bendigas cada paso que se ha encaminado, cada vida, mi Dios. Que la bendiga, Señor, con tu palabra en esta hora. Bendice esta reunión con tu presencia. Y que tu palabra, Señor, venga a poner una dirección en nuestras vidas, a revelarnos tu voluntad y a establecer en nosotros, Señor, una manera de vivir, una manera agradable delante de ti, Señor. Esta hora te pedimos que hables a cada uno de nuestros corazones y que bendigas a cada uno de los que escuchan esta enseñanza. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Decíamos que el tema es Abraham, un hombre de paz. Y hemos leído esta porción que describe una visita que recibió Abraham y menciona el nombre de Abimelech y Ficol. Pero creo que con este nombre de Abimelech ya estamos identificados. ¿Se recuerda? Este rey Abimelech, que realmente no es un nombre. Abimelech no es un nombre, es un título. Es el título que le daban al rey ahí en Filistea. Así como decían en Egipto el faraón, ahí en Filistea decían el Abimelech. Entonces este rey, el Abimelech, visitó a Abraham. Abraham ya tenía 4 años de vivir allí en esta tierra. Si usted recuerda cuándo fue que llegó a vivir ahí, él descendió hasta el desierto de Beerseba, y cuando entró a Filistea con su esposa Sara, ellos mintieron. ¿Recuerda eso? Que tuvo que intervenir Dios, porque Abimelech había mandado a traer a Sarai para sumarla, para agregarla al grupo de esposas que él tenía. Pero nuestro Señor se le presentó en sueños a Abimelech y le dijo: muerto eres, porque la mujer que has tomado es casada y tiene marido. Y esa enseñanza pues ya la recibimos hace unas semanas. Pues Abraham ya tiene 4 años
Tenía 4 años ya de vivir ahí. Y ahora recibe la visita de Abimelech. Y va acompañado de alguien. ¿De quién? Dice la palabra, versículo 22. Ficol, príncipe de su ejército. Llegan los dos. ¿Y por qué Abimelech llegó acompañado precisamente del príncipe del ejército? No fue solamente él, sino que va acompañado con un hombre de guerra. Pero van con una intención. Van buscando mantener y establecer y pactar la paz entre ellos. Realmente no había ningún conflicto, pero Abimelech había observado algo en Abraham. Primeramente, recuerde que nuestro Señor había respaldado a Abraham. Abraham, es cierto, cuando entró a Filistea, él mintió. Tuvo que intervenir Dios para que no se consumara el pecado que estaba a punto de cometer por ignorancia. Pero ella le había dado una sentencia, le dijo, muerto eres. Pero ¿cómo fue que pudo salvarse a Abimelech de la muerte? El Señor le dijo que Abraham también era profeta, que Abraham intercediera por él para que no pereciera. Y Abraham intercedió por Abimelech, clamó a Dios, y Dios detuvo el juicio que venía sobre Abimelech. Y si usted lee la porción bíblica acerca de esto, va a ver que dice la palabra que las matrices de las mujeres se habían cerrado. Es decir, no podían tener hijos a causa del juicio que les había llegado. Pero después de la intercesión de Abraham, fue quitado aquel juicio, no pereció el rey, y comenzaron a procrear hijos. Esto lo vio Abimelech. Y ahora le visita y le dice a Abraham, Dios está contigo en todo cuanto haces. Le está reconociendo el respaldo de Dios. Pero esto, oiga muy bien, no es, como decimos comúnmente, así nomás, sino que también había visto un testimonio en Abraham. Y él llega con la intención de buscar la paz con él. Llega con el príncipe del ejército. Porque si él entablaba enemistad, si surgían rivalidades y problemas y luchas entre ellos, Abimelech tenía un temor. Y seguramente aún el príncipe del ejército tenían temor porque veían que Dios estaba con él. Imagínense tener el respaldo de Dios del lado de aquel con el cual se está declarando en enemistad. No es cosa fácil. Pero habían visto en esto en Abraham también, porque habían visto el testimonio que había dado allí en Filistea. Recordemos que esta ciudad era una ciudad pagana, una ciudad donde practicaban también el pasar a los hijos por el fuego. Los entregaban en sacrificio a Baal. Pero Abraham había llegado a esa ciudad y había guardado los principios en los cuales él había creído. Él había confesado creer en el Dios eterno, en el Dios viviente. Le rendía culto, adoración, dice la palabra, y vemos que constantemente Abraham estaba levantando altar, holocausto a Jehová. Por lo tanto, ya se había identificado como un adorador del Dios viviente y vivía conforme a los principios que ese Dios establece. Esto hacía que la conducta de él fuera evidente en cuanto al estilo de vida, que era muy diferente a cómo se desenvolvían y se manejaban todos en aquella ciudad. Que había alguien que tenía un estilo de vida diferente de vivir. Nosotros hemos creído en el mismo Dios que cree Abraham. Hemos creído en ese Dios. Y los principios de nuestro Dios son los mismos que Él ha establecido tanto para Abraham como para nosotros. Y con nosotros también nuestro Señor está en todo lo que hacemos. Nuestro Señor está con nosotros. Amén. Pero también confesarán los que están en nuestro derredor
confesarán que Él está con nosotros por el testimonio que demos. Si tenemos también una conducta que está regida en base a esos principios que nuestro Señor ha establecido, de justicia, de equidad, honradez, principios que hacen la diferencia en este mundo. ¿Por qué? Porque en este mundo nadie respeta a otro. Cada uno en nuestras sociedades está viendo cómo pasa sobre la otra persona, cómo se aprovecha de la otra, qué ganancia puede sacar de la necesidad del otro, en qué se puede aprovechar de él o de qué se puede servir de las otras personas. Abraham seguramente, cuando llegó a esta ciudad, él tuvo que establecer toda clase de relaciones en aquella comunidad filistea donde él estaba viviendo, comerciales, económicas. Tenía también ahí a su familia. Seguramente estableció algunas relaciones de amistad con algunos de sus vecinos, como vemos en el caso de Abimelech con el rey. Pero estas relaciones que estableció con ellos estaban basadas también en la equidad y en la justicia. Por lo tanto, cada uno de ellos podían ver que había algo diferente en este hombre, en Abraham, al grado que Abimelech le visita y le dice: Dios está contigo en todo cuanto haces. Y le dice en versículo 23: ahora pues, júrame aquí por Dios. Lo quiere comprometer. Júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Le está pidiendo que se comprometa, que tenga un compromiso con él. Pero este compromiso, mire que lo está haciendo un hombre que es un gobernante, que es el rey, el Abimelech, y ha llegado con el príncipe del ejército. ¿Usted cree que cualquiera va a ir a buscar un compromiso de esta clase con cualquier habitante de una comunidad? No lo hace cualquiera, sino que lo hace cuando se siente que tiene alguna desventaja si llegara a surgir algún conflicto entre ellos. Por lo general, los gobiernos solamente negocian y buscan pactos cuando consideran que hay alguna desventaja y que no están por encima del otro, y por lo tanto es mejor negociar y no ponerse a medir fuerzas, porque, como decimos comúnmente, la llevará de perder. Y ellos habían visto la mano de Dios respaldando a Abraham. Habían visto cómo Dios escuchaba el clamor y la oración de Abraham. Y eso es lo que deben ver en nosotros también, todos aquellos con los cuales nos tenemos relaciones interpersonales, con los que nos relacionamos en el medio donde nos desenvolvemos, que puedan ver que está con nosotros también la compañía de Dios, que nuestro Señor cuida de nuestra vida, que nuestro Señor nos defiende, que nuestro Señor nos fortalece, que nuestro Señor está a nuestro lado. Que sepan que deben de saber que aquel que atenta contra uno de nosotros está también atentando contra Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro defensor. Él es nuestro protector. Y que Él nos ama y nos ama con amor eterno, y que está dispuesto también a pelear nuestras batallas. Seguramente esto lo reconocía Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, que mejor seguramente antes de llegar a visitar a Abraham, seguramente primero tuvieron su reunión, ¿verdad? Seguramente tuvieron su sesión y pensaron: mejor tengámoslo de amigo, mejor que aseguremos la paz con él, porque es un hombre poderoso. Tiene un Dios que escucha, un Dios que actúa, un Dios que interviene por él, un Dios que le defiende. Y aunque él comete equivocaciones, siempre su Dios interviene
como se había equivocado y aún había mentido cuando llegó a Filistea, y estuvo en peligro de perder a su esposa, Abraham, a causa de esa mentira. Pero aunque había mentido y había desobedecido, él seguía gozando del pacto que Dios había establecido con él, y por lo tanto estaba gozando de esa protección, y Dios intervino para que aquel peligro no se desarrollara. Claro, nosotros somos hijos de Dios. Podemos equivocarnos de alguna manera, cometer errores y fallar, y a causa de ellos podíamos ponernos en peligro en este mundo, comprometernos a causa de esos errores y malas decisiones en este mundo, y donde nos desenvolvemos. Pero si nuestro Señor nos ha tomado por hijos, Él va a ayudarnos siempre, va a estar a nuestro lado, nos va a defender, porque somos sus hijos. Claro que el castigo no nos lo quitamos, ¿verdad? El castigo no nos lo quitamos, pero Él tiene un trato particular con nosotros como hijos, y no nos va a dejar abandonados, no nos va a entregar en manos del injusto, sino que nos va a defender y va a tratar con nuestras vidas para que haya en nosotros un arrepentimiento y que pidamos perdón por la falla, por la falta cometida. Es parte del trato que nuestro Señor está haciendo con cada uno de nosotros, porque Él está realizando una obra en nuestras vidas, y dice su palabra que esa obra que ha comenzado, Él la va a perfeccionar. Así que Ficol y Abimelech, ellos vieron que detrás de Abraham había un Dios poderoso. Y nuestro Señor quiere que así nos vean a cada uno de nosotros. Que seamos un testimonio de que hay un Dios vivo. De que nosotros seamos un testimonio que hay un Dios de amor. Que seamos un testimonio de que hay un Dios que perdona, que transforma, que restaura. Que puedan ver eso en nosotros. Y que puedan también, por medio de ese testimonio, como hizo Abimelech, puedan también decir: Dios está con él, Dios está con ella. Pero esto será en la medida que demos ese buen testimonio y que nuestra conducta esté apegada a la voluntad de Dios. Y dice el versículo 24: y respondió Abraham: yo juraré. Rápidamente le respondió Abraham y le dice: yo juraré. Ellos le piden que se comprometa bajo juramento, y ellos le dicen: ahora pues júrame aquí por Dios, le dice el rey a Abraham. Y él le dice: yo juraré. ¿Por qué hace esto? Porque Abraham está determinado a cumplir sus compromisos, está determinado a cumplir aquello en lo cual se compromete. Y esta debe ser la característica también del cristiano, en que él está determinado en que va a cumplir todo aquello en lo que empeña su palabra. Él había dado un buen testimonio. Seguramente, le digo, en todas sus transacciones comerciales, económicas, familiares, amistades, en el trato a aquellos que dependían de él también, todo era conforme a equidad, a justicia, a darle a cada uno lo que le pertenece, a no dañar a nadie. Seguramente él siempre en sus negocios tenía pesa exacta, medida exacta, respetando a cada persona, aunque estaba en una ciudad donde estaban sumidos en ignorancia y en tinieblas espirituales. Él trataba con respeto a todos en aquella localidad, aunque sabía que él estaba ya gozando de una grande promesa de parte de Dios y que se le había revelado el Dios viviente. Aún, si usted recuerda, él tuvo la visitación de Dios. Pero toda esta revelación y el conocimiento que ahora tenía no lo habían ensoberbecido para sentirse más que los demás, y que por lo tanto podían menospreciar a los demás porque no sabían nada, o porque eran unos ignorantes, o porque eran adoradores, idólatras de imágenes, sino que seguramente él trataba con respeto, y esto hacía que se viera en él a una persona diferente, no solamente por cómo vivía, sino también
por cómo se relacionaba con los demás. Y le piden que se comprometa. Y le dice, yo juraré. Y él dice esta palabra, que va a jurar porque está decidido a cumplir en aquello que se va a comprometer. El juramento, el compromiso que cada uno hagamos. Todo aquello, amén, todo aquello en lo cual damos nuestra palabra, en todos nuestros compromisos, en los pactos que hagamos, todos tienen que estar basados en la transparencia. Si usted se va a comprometer con alguien, si va a darle su palabra a alguien, si va a pactar un negocio con alguien, si un trato muy sencillo va a hacer con alguna persona, y aunque esa persona esté en un grado de desventaja con usted, usted va a actuar, por sencillo que sea ese trato, lo va a hacer basado en la transparencia, no viendo a ver en qué se aprovecha de la persona, no viendo qué le saca o de cuánto dinero puede obtener de aquella persona, en qué se puede aprovechar de la necesidad de la persona. También al dar la palabra, también tener la seguridad de que usted va a hacer valer su palabra. Usted va a encontrar ahora muchas personas que no le dan valor al compromiso de dar su palabra y no respaldan ese compromiso y la palabra que han dado, y ahí dejan que su palabra ande botada por el suelo. Por eso usted va a ver ahora que a nadie le toman en cuenta. Cuando dicen te doy mi palabra, prácticamente a nadie le dan valor a su palabra. ¿Pero por qué no le dan valor? Porque no hay una evidencia de conducta. Y si es un cristiano, porque no hay un testimonio de que verdaderamente hay un principio sólido en la transparencia, en la honradez, en la equidad, en la justicia y en querer guardar y mantener su buen nombre. Entonces va a encontrar que la gente se compromete y da su palabra y no cumple. Y les importa muy poco que su palabra y su compromiso ande por el suelo. Prácticamente hemos llegado en estos últimos tiempos donde ya prácticamente la palabra de la persona no vale nada. Que se compromete y no paga. Se compromete, pero tiene reservadas mentiras. Promete y no cumple. Da su palabra y ni él ni la misma persona que da su palabra la respalda. Pero vemos que aquí Abraham está diciendo, le dice a Abimelech, versículo 24, yo juraré. Tiene unos principios muy sólidos. El cristiano tiene que tener unos principios sólidos. En este mundo no vamos a encontrar esa solidez de principios en las personas. Si aquí cada quien en este mundo anda viendo en qué tranza, en qué se aprovecha, qué le quita al otro, pasa por encima del derecho de los demás. Pero vemos que la palabra de nuestro Dios establece lineamientos, valores, principios en los cuales debe establecer la vida diaria la persona para también dar un testimonio en las ciudades donde vive de que verdaderamente ha habido una transformación de Dios, de parte de Dios en su vida. No puede el cristiano desenvolverse en este mundo en base a mentiras. Es una vergüenza cuando dicen, allá va el hermano mentiroso, allá va la hermana mentirosa, porque no respaldan y no cuidan ni siquiera su buen nombre. Y a causa de ello, el nombre de nuestro Señor Jesús, por causa de esos malos testimonios, el nombre de nuestro Señor Jesús es vituperado. Pero encontramos aquí a un hombre que por vivir bajo los principios establecidos, bajo la voluntad de Dios, es un hombre que es respetado ahí donde vive. Prácticamente, podríamos decirlo de esta manera, estaba en medio de diablos, pero esos diablos lo respetaban porque hacía valer su nombre, pero por sobre todo porque respetaba a Dios. Esto es vivir bajo el temor de Dios, y vivir bajo el temor de Dios es respetar a Dios. El cristiano no puede tener una vida dividida, una mente dividida. No puede haber un cristiano esquizofrénico, con una mente dividida en unos días solamente cuando le toca vivir la liturgia de la iglesia, y por otro lado una mente dividida para adaptarse a las mañas
para adaptarse a las mañas y a las costumbres de este mundo. Vemos cómo Abraham vivía tanto la voluntad de Dios en su vida consagrada de adoración, de búsqueda y de culto a Dios, como también en las relaciones que tenía con sus demás conciudadanos. Por lo tanto, que aún esos conciudadanos que eran unos idólatras, les respetaban y buscaban mantener y buscaban la paz con él. ¿Por qué? Porque era un hombre que vivía una vida diferente, que sostenía esos principios en los cuales decía haber creído y que no los abandonaba después de que terminaba el holocausto, no los abandonaba después de que terminaba la liturgia religiosa y después, como dicen comúnmente, ¿verdad? Ahora todo es playa. Allá quedó la iglesia, allá quedó la reunión, allá quedaron los hermanos, aquí todo es playa. Eso es tener una mente dividida y prácticamente casi llegar al punto de ser un esquizofrénico. Pero nuestro Señor nos ha llamado para que seamos luz de este mundo, para que seamos la sal de la tierra. Y por lo tanto, para cumplir esta función, la vamos a realizar poniendo en práctica en nuestro diario vivir, poner en práctica los principios establecidos por nuestro Dios. Por eso el cristiano no puede desconocer la voluntad de Dios. No puede desconocer los principios que Dios ha establecido. La palabra de su Señor no la puede desconocer. No puede desconocer los mandamientos de su Señor, porque en base a ellos tiene que regir su vida. Y Él dice, yo juraré. Y Él se compromete y establece este juramento, porque está determinado, ha tomado la decisión de ser transparente en todo lo que va a hacer ahí, en todas las actuaciones que va a tener. ¿Qué podemos ver aquí también? Que Abraham aprendió la lección. Se recuerda cómo él salía del problema cuando se encontraba él y que tenían temor de que le podían quitar a la esposa o que le podían matar a él porque le iban para quitarle a la esposa. ¿Qué hacía? Mentir. Una salida del problema, una mentira. Estoy en peligro. Yo esto les voy a decir. Y mentía. Fue a Egipto, que dijo, es mi hermana. Llegó aquí a Filistea, lo mismo, mintió y es mi hermana. Y a meterse en problemas y terminaba avergonzado. Pero ahora vemos que él ha aprendido la lección y ya está determinado a no mentir. Está determinado a no mentir. Y le está diciendo, yo juraré. Este rey lo quiere comprometer, le está diciendo, mira el versículo 23, le dice Abimelech, ahora pues, júrame aquí por Dios. ¿Por qué le está pidiendo esto? Porque todavía no le cree, ya le había mentido una vez. Ahora le dice, júrame aquí por Dios. Y él rápidamente le dice, yo juraré. Abraham ya aprendió la lección. Ya no va a mentir, ya no va a mentir. Y vamos a encontrar muchos hermanos que para salir de cualquier situación, una mentira. Para salir de otra cosa, una mentira. Otras religiones hasta han etiquetado las mentiras para salir, para salvaguardar una situación, como le dicen, una mentirita. Piadosa, dicen. Mentira es mentira. Y vemos las consecuencias que le trajo a Abraham, que él las ocupaba para salir de un apuro, pero por ser una mentira traía consecuencias negativas. Pero ahora está diciendo, yo juraré. Ahora ya está basándose en la transparencia. Que así sean nuestros contratos, que así sean nuestros pactos, que así sean nuestros negocios, que todo aquel que va a entablar una relación con nosotros, un negocio, que se va a acercar buscando una ayuda, buscando algo en nuestras vidas, sabe que hay en nosotros una persona transparente que no le va a engañar ni en los más mínimos detalles y que puede confiar plenamente en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos basados también en los principios que Dios ha establecido. Y dice el versículo 33, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, se acercaron a él. ¿Por qué llevó a un hombre de guerra a negociar con él? Porque buscaban la paz y encontraron a un hombre dispuesto a vivir en paz. Encontraron a un hombre que rápidamente le dijo, yo juraré, se comprometió a vivir
a tener una convivencia de paz con ellos. Le fue muy fácil a Abraham comprometerse de esta manera porque la paz de Dios ya estaba en su corazón. Nosotros seremos capaces de vivir en paz, de llevar la paz a aquellos que nos rodean cuando tengamos a Cristo. Somos capaces de llevar la paz a todos aquellos que nos rodean, tener una vida de paz en nuestra convivencia con los demás, porque Cristo está en nuestros corazones. Usted ve cómo está este mundo de convulsionado. Lo que está proliferando es la violencia, la prepotencia, el aprovechamiento de uno sobre otro, la injusticia, el engaño, las tranzas. Todo esto altera la paz. El fraude entre unos y otros altera la paz. Y cada una de estas cosas que alteran la paz en las personas es a causa de que domina en la mente y en el corazón del hombre los frutos de la carne. Únicamente se puede dar ese fruto, que la paz es uno de los frutos del Espíritu. Únicamente se pueden dar cuando permitimos que la voluntad de Dios sea en nuestras vidas. Solo entonces. Y seremos capaces de dar ese testimonio. Y seremos muy diferentes. Y seremos como esa ciudad asentada en un monte alto que no puede pasar inadvertida. Pero es porque tenemos un estilo de vida diferente. Y esta paz es la que tiene que estar y gobernar en todo cristiano. Y pedir esta paz que nuestro Señor ofrece a cada uno de nosotros. Que dice nuestro Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es una paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y luego que Él hace este pacto, Abraham, dice versículo 33, que plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba. ¿Y qué hizo? E invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Usted puede ver cómo hay una coherencia en Abraham. Tanto en las relaciones que tiene fuera del ambiente espiritual, como también en su vida personal y la relación con Dios. Él estaba haciendo un pacto, estaba haciendo un negocio, digamos de esta manera, estaba haciéndolo con un impío, con alguien que no conocía a su Dios. Pero él, dice la palabra, que sembró este árbol, un tamarisco. Es una especie de árbol que solamente se da allá en los desiertos del Asia. Y planta este árbol, pero él como recordatorio del compromiso que había establecido. Porque debemos mantener y recordar nuestros compromisos. No olvidar en lo que hemos dado nuestra palabra, en lo que nos hemos comprometido. No salir huyendo de los compromisos, sino enfrentarlos y llevarlos hasta la conclusión, hasta donde nos hemos comprometido y dado nuestra palabra, cumplirlos al pie de la letra. Y él sembró este árbol como un recordatorio de ese compromiso, de ese pacto, pero también allí dice la palabra que él invocó el nombre de Jehová, Dios eterno, porque tenemos que tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Él estaba haciendo un pacto con un hombre que no tenía principios basados en Dios, que no temía a Dios, pero él también toma en cuenta a su Señor. No podemos nosotros hacer una diferencia, no podemos hacer una separación entre la vida secular y entre las relaciones que tenemos a nivel social, a nivel laboral, a nivel de amistad de este mundo. Una vida completamente aislada, separada y desconocida delante de Dios. Y por otro lado una vida religiosa y aparentemente muy santificada ya en nuestra vida religiosa, pero otra vida en las relaciones con las personas que no conocen de nuestro Dios. Sino que vemos que Abraham, aunque estaba estableciendo un pacto con alguien que no temía de Dios, y él sí temía de Dios, este vínculo que estableció, este pacto donde él dice yo juraré, este vínculo que estableció pone por medio a Dios. Solamente así es que vamos a ver el respaldo de nuestro Dios en cada una de las cosas que hacemos. Muchas veces nos metemos en compromisos, en negocios, en toda clase de situaciones, y no tomamos en cuenta a nuestro Señor. Y luego terminamos en problemas, pero es porque no tomamos en cuenta a nuestro Señor. Vemos el ejemplo de Abraham.
que él tenía que hacer negocios, tenía que hacer transacciones. Seguramente hacía transacciones comerciales, económicas, allí donde vivía. Pero en todo también él tenía de por medio a Dios, teniendo como principio el temor a su Señor. Por eso la palabra de Abraham era una palabra que tenía valor. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿tiene valor nuestra palabra? ¿Tiene valor nuestra palabra delante de las demás personas con las cuales nos relacionamos en este mundo? Las transacciones que hacemos con ellos, los negocios, las relaciones de amistad, están basadas en la equidad y en la transparencia. Pueden confiar en la palabra que les damos. Pueden confiar en todo aquello que con lo cual ellos se relacionan con nosotros. Tiene que ser así. Pues hemos confesado que somos cristianos. Por lo tanto, no podemos tener una vida completamente distinta a lo que hemos confesado. Para dar ese testimonio, para poder sobrepasar aún algunas tentaciones que puedan surgir en medio de estas transacciones, negociaciones y relaciones interpersonales con estas sociedades en las cuales nos desenvolvemos, para poder sobrepasar algunas tentaciones, tenemos que tener la firmeza de que vamos a respetar los principios bíblicos y determinados por vivir una vida transparente. Y así seremos respetados. Y los demás dirán, Dios está con él, Dios está con ella. Dios le escucha, Dios le respalda, Dios le cuida, Dios le responde. Y aún cuando pone las manos sobre los enfermos, sana. Cuando ora por usted, Dios responde. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo la voluntad de nuestro Dios. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que ha venido a desafiar nuestras vidas. Te rogamos, Señor, en esta hora que esta palabra haga una operación poderosa en cada uno de los corazones que la han escuchado. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé una determinación para vivir conforme a tus mandamientos y bajo tu voluntad. De poder aplicar cada uno de tus principios, tu palabra y tu voluntad, Señor, en todas las relaciones que establecemos en este mundo, con compañeros de trabajo, en las transacciones económicas y comerciales, en las relaciones familiares, mi Dios, en todos los círculos en los cuales nos desenvolvemos, que ahí estés presente tú, Señor, y que tu respaldo sea sobre nuestras vidas. Ahora, Señor, te pedimos esa paz que tú sabes dar, esa paz que tú das, mi Dios bendito, que sobrepasa todo entendimiento. Llena nuestros corazones de tu amor y de tu paz, y ayúdanos, Señor, a ser un testimonio vivo de tu amor, tu misericordia y de tu poder sobre la vida de las personas, de aquellos que hemos entregado nuestra vida a ti, Señor. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Amén. Dios me le bendiga.